Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perlas Clínicas. Aprendamos farmacología en 3 minutos. Hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de los fármacos. Recordar que el metabolismo de los fármacos se da en múltiples órganos del cuerpo, por ejemplo en los riñones, la sangre, el pulmón, la piel, el aparato digestivo, pero es en el hígado donde ocurren la mayoría de los procesos encargados de convertir una molécula que es liposoluble en otra que sea mucho o que sea lo más hidrosoluble posible para poder ser eliminada por todos estos órganos. En el hígado ocurre el metabolismo de dos fases, metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2. Cuando hablamos del metabolismo de fase 1 queremos decir que ocurren procesos de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Cuando hablamos de metabolismo de fase 2 queremos decir que ocurre un proceso de conjugación. Se conjuga el fármaco con otra sustancia. Los fármacos son metabolizados en orden, es decir, entran a la fase 1 y posteriormente pasan a la fase 2. Pero no siempre ocurre así. Hay fármacos que son metabolizados solo por la primera fase o solo por la segunda fase. Cuando ocurre metabolismo de primera fase y ocurre un proceso o fenómeno de reducción o de oxidación o de hidrólisis, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando ocurre un proceso de oxidación, el fármaco va a perder electrones. Cuando ocurre un proceso de reducción, el fármaco va a ganar electrones. Mientras que cuando ocurre un proceso de hidrólisis, al fármaco se le van a agregar moléculas de agua. Es en esta fase o por estas vías metabólicas donde encontramos el famoso proceso del citocromo P450, que es una vía metabólica estrechamente relacionada con el consumo de oxígeno. Cerca del 10% del oxígeno captado por medio del proceso de respiración se va a utilizar en esta vía metabólica. En el metabolismo de fase 2, en cambio, el fármaco se va a conjugar o mezclar con ciertas enzimas presentes en el organismo. Por ejemplo, el caso de la morfina, que por un proceso de glucuronidación, que es de los más frecuentes en este metabolismo o en este tipo de metabolismo, va a formarse un metabolito llamado morfina 6-glucurónido, que dicho sea de paso es un fármaco que tiene una vida de eliminación mucho más prolongada y es mucho más potente en relación a la morfina. Para finalizar, recordar que este tipo de metabolismo hepático depende mucho del gasto cardíaco, es decir, que situaciones o procesos en los cuales el volumen sanguíneo esté reducido o exista una disminución del flujo sanguíneo hacia el hígado, los procesos metabólicos van a estar prolongados. En el caso de los ancianos también vamos a ver una prolongación de los procesos metabólicos. Y recordar que, por ejemplo, la ictericia del recién nacido depende o es debida a falta de los procesos de conjugación, es decir, al metabolismo de segunda fase. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido este pequeño resumen sobre el metabolismo de los fármacos. Gracias.